Muy buenas tardes, queridos oyentes de nuestra Radio Fátima. Saludamos a los que nos escuchan por la fanpage. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Saludamos también a nuestro gran amigo en la cabina de los controles. Muy buenas tardes, estimado Alberto. ¿Todo ok? Un saludo muy especial también a todos los amigos que nos apoyaron, como siempre, con sus comentarios muy favorables y alentadores, por todas las ocasiones que han compartido el video y por las muchísimas reproducciones o visualizaciones del rezo del Vía Crucis el viernes pasado. Esperamos que este programa también tenga la misma aceptación de la distinguida audiencia y sirva para acercarnos más a la verdad. Hoy, 14 de febrero de 2020, siendo las 17 horas, presentamos este programa la profesora Ñeca Montero y quien les habla, Máximo Zarate. Muy buenas tardes, profesora Ñeca. Buenas tardes, hermano Máximo. Estoy muy contenta de acompañarte nuevamente en esta ocasión. También saludo a la distinguida audiencia. Quiero comunicarles que me siento muy agradecido a Dios porque me da esta oportunidad de comunicarles a ustedes su palabra. Queridos hermanos, queremos en primer lugar agradecer y dar gloria y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, de manera a compartir con la maravillosa audiencia de nuestra Radio Fátima el programa Por las Huellas de Jesús. Para empezar nuestro programa, conducirlo y culminar con eficiencia esta enseñanza, invocamos al Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este espacio radial lo tendremos Dios mediante todos los viernes de 17 a 18 horas. En este bloque de la apologética lo dedicaremos a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas, y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los excatólicos que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente hayan abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar al catolicismo y haber apostatado de la fe. En el programa de hoy trataremos un tema muy, pero muy importante. Al estudiarlo en profundidad, podremos tener un panorama de cuál es el peligro que tenemos hoy en día de alejarnos de Dios y perder su amistad. Esa amistad, como lo tenían Adán y Eva con Dios, que caminaban juntos en el jardín del Edén, eso lógicamente antes de pecar con la desobediencia. Se trata este tema de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Cuántas clases de concupiscencia hay? ¿Quiénes están libres de la concupiscencia? ¿Cómo podemos dar la batalla a la concupiscencia? Cuando Dios creó los cielos y la tierra y lo que en ella hay y habita, dijo por todo lo que iba creando que todo era bueno, pues en principio todo era tinieblas. Cuando en primer lugar creó la luz, dijo Dios que la luz era buena. Luego, al separar las aguas unas de otras, y ordenó que se juntaran las aguas,
y aparezca lo seco, también dijo Dios que eso era bueno. Pero al crear al hombre, y ya junto a todo lo creado, Dios dijo que todo era de gran manera muy bueno. O sea que el hombre fue la coronación de la creación, la obra cumbre de todo lo creado. ¿Por qué? Porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. Dios dio al hombre sus primeros mandamientos ya en el jardín del Edén. Les dijo: yo he creado todo esto para ustedes, y les dio los primeros mandamientos, que fueron 2. El primero, que tomen posesión de la tierra. La segunda, creced y multiplicaos. En el primero le dijo que tomen la posesión, que sometieran, que dominaran todo lo creado, que hagan uso de toda la creación para su provecho, y además que lo cuidaran. O sea, les dio poder sobre toda la creación. Y en la segunda, creced y multiplicaos. Dios tenía un proyecto. Los hizo capaces para vivir y crear vida. Son los 2 primeros mandamientos, fuera desde luego de los mandamientos que entregó a Moisés, es decir, la ley mosaica. Vemos entonces cómo esta creación armónica y perfecta, porque Dios dijo que era todo muy bueno, esta creación fue sacada de quicio por medio de la desobediencia de los hombres que narra Génesis 3. Ahora tenemos una pregunta. ¿Por qué la creación se salió del cauce? Es como un rompecabezas que estaba armado a la perfección, que luego uno lo desparrama. Así, de esa manera, quedó todo fuera de lugar. ¿Cuál es la causa, hermano Máximo? Pues la causa de todo ese desorden fue el pecado original. San Agustín es el que pone la doctrina del pecado original en su libro Concupiscencia en el matrimonio. San Agustín es el padre de la doctrina del pecado original desde el siglo III. Aunque San Pablo dice que por un hombre entró el pecado, así también por un hombre entró la salvación, lógicamente refiriéndose a Adán y a Cristo. La gente dice: ¿por qué yo tengo que pagar por lo que hizo el viejo Adán allá por los 10 millones de años atrás? Es que no entienden lo que es el pecado original y dicen: ¿por qué el niño nace con pecado si el niño no ha hecho nada? Y dicen eso, es injusto de parte de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es injusto? Claro que no. Dios no es injusto. Claro que no. Ahora podemos decir que el pecado original no es un pecado de acción, no es un pecado que fue causado por nosotros, es un pecado de omisión. El pecado original no es que nacemos con algo, con alguna mancha o menos con un pecado. El pecado original es que nacemos sin algo, o sea, sin la gracia. Porque Adán y Eva fueron creados inmaculados. ¿Qué quiere decir inmaculado? Quiere decir sin pecado. Pero como dijimos, los primeros padres fueron creados inmaculados. Estaban llenos de gracia de la amistad de Dios. Eso es lo que quiere decir en Génesis 3. Claro, dice que Dios solía salir todas las tardes a caminar con ellos, que Dios y ellos eran uno, tenían unidad con Dios en la gracia de estar sin pecado. Eso lo perdió el hombre cuando desobedeció a Dios, y Dios le retiró su amistad. Así mismo es, la amistad de Dios, que es la gracia. Entonces el hombre quedó librado a su propio instinto, a su propia naturaleza. Ese perder la gracia de Dios es el pecado original. Entonces, cuando nosotros perdemos la gracia, es donde caemos en pecado. Por eso, los hijos de Adán y Eva y su descendencia
ya nacieron sin la gracia, o sea, nacieron desgraciados. La palabra desgraciados efectivamente significa sin gracia. Por eso, a cualquier persona que ha perdido la gracia es lo peor que le puede pasar. Los hijos de Adán y Eva perdieron totalmente la amistad de Dios, y ninguno de los hombres por sí solo puede recuperar la amistad de Dios. Se abrió un vacío enorme entre Dios y los hombres, un vacío irrecuperable, donde el hombre no podía llegar a Dios. Esa amistad lo retiró Dios porque el hombre usó mal su libertad. A partir de ahí, todos los hijos de los hombres nacen fuera de la gracia. Ese nacer fuera de la gracia es el pecado original. ¿Entiendes eso, hermana? Claro que sí, don Máximo. Un ejemplo de decisión humana. Si siendo paraguayo y teniendo la nacionalidad paraguaya, viajamos con nuestro marido a Estados Unidos y ahí nace nuestro hijo, ¿será paraguayo? No, porque por una decisión nuestra viajamos y luego decidimos tenerlo ahí, porque por una ley de Estados Unidos el niño tendrá nacionalidad estadounidense. Asimismo es también por una decisión de nuestros padres Adán y Eva, todos nacimos fuera de la ciudadanía del reino de los cielos. En el espíritu hay dos campos, el campo de Dios y el campo de las tinieblas. Si no naces en el campo de Dios, naces en el campo de las tinieblas. El hombre, al desobedecer, dejó de ser hijo de Dios, quedó siendo criatura de Dios. Imagen y semejanza es cierto, porque Dios solo puede quitar lo que nos da. Dios quitó la paternidad sobre sus hijos, y ese es el pecado original. El pecado original no es nacer con, sino nacer sin algo, o sea, sin la gracia. Es por una decisión nuestra que quedamos totalmente fuera de la gracia y destituidos de la amistad con Dios. Fíjense que es exactamente lo que ocurre cuando nosotros, ya de grande, siendo ya bautizados, estando en la gracia, por voluntad propia, decidimos como Adán y Eva salir de la gracia, desobedeciendo los mandamientos de Dios, y por el pecado entramos voluntariamente en el campo de las tinieblas. Ese es el pecado original. La naturaleza del hombre quedó dañada. En nosotros comenzó la tendencia al mal. Eso es lo que se llama concupiscencia. Esa palabra que se ha dejado de usar porque somos muy modernos. Por eso decimos que el peor pecado en estos días es no conocer lo que es pecado. Por eso debemos saber que cuando uno sabe que es pecador y se reconoce pecador, tiene solución, porque tiene todavía conciencia del pecado. Lo malo es cuando perdemos la conciencia del pecado. La gente dice, yo nunca he robado ni he matado, pero conocemos a personas que no han matado ni robado, pero no son buenos cristianos. Por ejemplo, ahora la televisión y la corriente de la nueva era, que en verdad es más vieja que nueva, porque comenzó ya en el jardín del Edén. La mentira del diablo en el jardín de Edén es la misma mentira de la nueva era. La mentira de la nueva era es que no hay pecado, que todo está en tu mente. Esa es la gran mentira del diablo. Eliminar el concepto del pecado y decir que todo está de acuerdo a lo que creemos y que nos haga sentir bien. Si uno se siente bien, no hay problema. Esa es la gran mentira del diablo. La gran mentira del diablo a Adán y Eva fue: come de la fruta del árbol y serás como Dios. Exactamente, eso es lo que dice la nueva era. Haz lo que quieras, porque tú serás como Dios. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo como un Dios. Hoy existe gente que quiere imponer su punto de vista equivocado, su voluntad por encima de las voluntades de los hijos de Dios.
Claro, hermano, eso es lo que los medios de comunicación pretenden imponer en los jóvenes. Todo lo que tú hagas te haga sentir bien, está bien. Esa es la esencia del pecado original. Prescinde de Dios. Sé tú, tu propio Dios, nos dicen. Dios mantiene el equilibrio, porque Dios sabe lo que es bueno para vos y lo que es bueno para mí. ¿Y dónde termina lo que es bueno para vos y lo que es bueno para mí? La nueva era levanta esos límites que pone Dios y hace del hombre lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué es eso? Pues porque han perdido la gracia. ¿Cómo lo llamó a eso el Papa Pablo VI? El misterio de la iniquidad. Es cuando se pierde toda la gracia y se mantiene el conocimiento para hacer el mal. San Pablo dice en 2 de Tesalonicense: Al final de los tiempos habrá una gran apostasía, o sea, el rechazo de la verdadera fe. por supuesto que sí va a haber una gran apostasía. Pero ¿dónde va a haber esa gran apostasía? ¿En los testigos de Jehová? No, esos ya son apóstatas. ¿En los mormones? No, también ya son apóstatas. ¿En los pentecostales unidos? No, también ya han apostatado. Claro que sí va a haber una gran apostasía. ¿Y dónde va a haber esa apostasía? Dentro de la Iglesia Católica, por supuesto. Lo podemos ver hoy día en la propia Iglesia cuando escuchamos a algunos curas que cuando un joven le pregunta si desearle a una vecina es pecado, le contestan: eso no es pecado, toda vez que no la toques o no llegues a la acción. Y todos sabemos que desear a una mujer simplemente con la mente o la imaginación ya es pecado. Otro sacerdote, al preguntarle si es pecado masturbarse, le dice que no, toda vez que sea solo, porque es buena terapia para el sueño. Imagínense, hermanos. Algún sacerdote, cuando alguien viene a él en busca de ayuda espiritual, le dice que se vaya al psicólogo. Si es problema espiritual, él lo debe ayudar. El sacerdote debe saber primero que no es problema espiritual para enviarlo a solicitar ayuda con otro profesional. Eso, hermano, es un grave error. Es un error dejar sin ayuda al que vaya junto al sacerdote, como si alguien viene por ayuda a la iglesia. Lo van a enviar al hospital. En verdad es un grave error. Debemos orar por estos sacerdotes, porque no querría estar en sus zapatos cuando enfrenten a Cristo. La concupiscencia. Según la Real Academia Española, la concupiscencia en la moral católica es el deseo de bienes terrenos. Desear tener no es pecado. Y en especial dice de los apetitos desordenados de placeres deshonestos. Atiendan bien, apetitos o deseos desordenados de placeres deshonestos. Ahí está el problema. Los deseos desordenados, esa es la concupiscencia. En la moral católica, una pregunta: ¿quién estudia la moral católica? En la iglesia se debería hablar de la moral católica. Parecería que no lo hacemos para que nadie se enoje con nosotros o nos critiquen y nos acusen de santularios y que pensemos que todos los demás son pecadores menos nosotros. Ahora, hermanos, empieza lo importante: conocer los tipos de concupiscencia. Al respecto de la concupiscencia, San Juan nos habla de 3 tipos específicos de la concupiscencia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que hay 3 tipos de concupiscencia: de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida. La Iglesia dice que el hombre tiene 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne.
¿Cuáles son los enemigos del hombre? El mundo, el demonio y la carne. En primer término, hablaremos del mundo. Cuando se dice el mundo, se dice que es el ansia desordenada de tener. La iglesia, ¿cómo lo llama? El mundo. Ese es el primer enemigo que tiene nuestra vida espiritual. El mundo. Fíjese que no es solo tener, porque es bueno tener ansia de tener, porque es bueno progresar en la vida, sino que lo malo es el ansia desordenada de tener y que nos lleva a vivir en un nivel de vida a la cual yo no pertenezco. Ansiamos un estatus que no podemos tener por la falta de ingresos genuinos para adquirir en algunos casos un auto nuevo usado, un televisor de alta gama, algún celular de los últimos en salir. Es decir, nos endeudamos para adquirir bienes que nuestros ingresos no nos permiten tener. Trabajamos solo para pagar deudas y en muchos casos nos atrasamos en las cuotas. Es cuando empieza el cambio de conducta y relacionamiento con nuestro entorno, ya sea familiar o laboral, porque es donde faltamos a la caridad y a la piedad con el prójimo, o sea, los más cercanos, ofendiéndolos o perdiendo la paciencia con la esposa o el esposo y los hijos. Y todo pensándolo bien por querer vivir en un nivel de vida que no es el nuestro. La sociedad nos empuja a esta tendencia, poniendo a nuestro alcance las tarjetas de crédito, gran instrumento del demonio, el cual, si no existiera, estaríamos viviendo en un nivel más bajo de lo que ahora vivimos. El ansia desordenada de tener es lo que nos lleva a pecar. ¿Por qué? Porque si no tienes cómo pagar tu deuda, estás quebrantando un contrato firmado, una obligación asumida, y a la vez estás perjudicando al semejante. Y lo peor, la falta de recursos para pagar tu deuda te puede llevar a robar para pagar tu cuenta. Puede ser en maniobras dolosas en tu trabajo o directamente estafando a terceros o ingresando en la venta de artículos robados o tal vez directamente en la venta de drogas. El mundo, el ansia desordenada de tener más dinero, más bienes, más trabajo. Sacrificamos nuestro tiempo con la familia por el dinero. En segundo lugar tenemos el demonio. La iglesia lo define como el ansia desordenada de poder. Hoy en día, ¿cuántas personas dan lo que sea por el poder? Cualquier tipo de poder. El caso es tener poder. Puede ser poder sobre la esposa, los hijos, padres, hermanos. Un poder en el ambiente de la iglesia donde se congrega uno. Por ejemplo, querer imponer mi voluntad por encima de todos los demás. El poder de manipular a todo nuestro entorno, ya sea familia, iglesia o trabajo. Suele ocurrir, por ejemplo, en la iglesia, en nuestros grupos en que servimos, se puede adueñar de nosotros la soberbia y el orgullo, los cuales nos llevan a obrar de manera contraria a la moral de la Iglesia Católica, es decir, vivir en desgracia, o sea, fuera de la gracia. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer un pequeño corte para luego continuar con el tercer punto, que es la carne. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorar.
Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Muy bien, hermanos, continuamos con este interesante tema de la concupiscencia. En este punto, el tercer punto, de la carne. Y dice, es el deseo desordenado de placer. Eso es lo que es la carne. Repetimos, el mundo, deseo desordenado de tener. El demonio, deseo desordenado de poder. Y la carne, deseo desordenado de placer. De eso, extrañamente, no se habla mucho en la iglesia. Por ejemplo, el placer sexual es bueno y es bendecido por Dios, pero para el uso en el orden establecido por Dios. ¿Cuál es el uso en el orden establecido por Dios? En el matrimonio, y solo en el matrimonio. Ahora, cuando ese uso del placer sexual se hace desordenadamente por tu simple placer y fuera del matrimonio, ahí es cuando se llega al pecado de concupiscencia de la carne. Claro, porque la gente dice que la iglesia piensa que el sexo es malo. La iglesia católica no dice que el sexo es malo, a tal punto que la iglesia católica es la única que ha hecho del sexo algo sagrado. En el sacramento del matrimonio, ha elevado al sexo a nivel sagrado, a algo santo. Claro, el sexo para la iglesia no es malo, solo lo considera malo fuera del orden establecido por Dios. El placer no necesariamente puede ser solo del sexo, sino comer, beber y de ser feliz. ¿Es malo ser feliz? No, claro que no. Solo es malo ser feliz artificialmente o por medio de las drogas. Claro que tomamos como ejemplo el placer, porque con eso es lo que más nos bombardean los medios de comunicación. También nos bombardean con anuncios de comida y bebidas. Qué coincidencia, hermano. Cristo fue tentado con estas tres cosas: el placer, el poder y el tener. ¿Se acuerdan? Cristo fue atacado, tentado con el placer de la carne, después de ayunar 40 días. ¿Cómo estaba Cristo? Con mucha hambre. ¿Y qué le dijo el demonio a Jesús? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tenía hambre. Y el demonio lo tentó diciendo, si tú eres el Hijo de Dios,
El demonio sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Le dice, sacia tu hambre. Pero lo que el demonio quería es aprovecharse de la naturaleza humana de Cristo para que utilice su naturaleza divina, o sea, el poder de Dios, mal usado en ese caso, para saciar el ansia de comer que tenía y así romper el ayuno que Jesús se había propuesto para fortalecer su espíritu y agradar a Dios. Además, Cristo vino para usar el poder y la gracia de Dios para anunciar su palabra, anunciar el reino de Dios y salvar almas, no para convertir las piedras en pan, para simplemente complacer al demonio. Fíjense, hermanos, cómo el diablo es orgulloso, malicioso y muy sutil. Él quería que Cristo se le sometiera. ¿Y en qué momento lo atacó? Cuando él tenía hambre. El diablo nos ataca exactamente cuando nosotros estamos débiles y necesitados en nuestra vida. El demonio lo tentó, diciéndole, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le respondió con versículos de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, último párrafo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y que es vida para los hombres. ¿Cuántas veces hemos dejado todo por conseguir algo material? Tuvimos necesidades del mundo, algunos placeres, y al final nos damos cuenta que cuando lo obtenemos nunca quedamos satisfechos. Lo decía San Agustín, me estoy llenando de cosas que no me dan satisfacción, porque el hombre está creado para lo eterno, porque solo lo eterno llena o satisface al hombre. Si estamos creados para lo eterno, cuando tratamos de llenarlo con cosas que son limitadas, igual al final nos quedamos con hambre, quedamos vacíos, porque lo único que nos llena son los bienes espirituales. Ahora, el demonio atacó, tentó a Cristo con el poder, cuando le dijo, tírate desde aquí. Lo llevó al pináculo del templo de Jerusalén y cuando había más gente, le dijo, tírate, y Dios hará que sus ángeles no permitan que tus pies toquen el suelo. Ahora, en el caso de que Jesús se tirara y venían los ángeles a recogerlo en el aire, hermano, eso es fama, eso es poder. ¿Y quién no está tentado de tener poder? Por medio del reconocimiento y la fama. Pero Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Será que nosotros podríamos resistir a la tentación en la posibilidad de tener poder y fama? Y por último, lo tentó con el tener. Le dijo el demonio a Jesús, todo esto te lo doy, si te postras y me adoras. ¿Con qué le contestó Jesús las 3 veces? Con la palabra, las Escrituras. San Pablo en Efesios dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que atraviesa todo y es incontenible. Ahora, ¿con qué creen que debemos atacar al diablo? Pues con la palabra. Como Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, es importante que entendamos que el demonio quería que Cristo hiciera todo por su iniciativa, o sea, por la tentación del diablo, que lo quiso convencer prometiéndole todo el oro y las riquezas del mundo. ¿No les parece, hermanos, que está sucediendo la misma cosa por todo el mundo? Los gobernantes y autoridades de cada país parecieran ser que hayan aceptado la propuesta del demonio. Así es, tienen poder y con ese poder se procuran en forma fraudulenta todo el dinero que puedan. ¿Ustedes creen que esos gobernantes y políticos no saben que está mal lo que hacen? Claro que lo saben, solo que el demonio no se les apareció así como se le presentó a Jesús. Se les manifiesta atacando sus debilidades, que son el ansia desordenada de tener,
de poder y de placer. Hermanos, la tradición catequética católica nos enseña que el 9º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, no desear la mujer de tu prójimo. Y el 10º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la ambición de tener, o sea, del mundo, no codiciar los bienes ajenos. Así es que los 2 últimos mandamientos están en contra de la concupiscencia. Concupiscencia, apetito sensible que contraría la obra de la razón. La concupiscencia proviene de la desobediencia del primer pecado. La concupiscencia desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, te inclina a cometer el pecado. La concupiscencia no es un pecado, porque todos nacemos con ella. La concupiscencia se convierte en pecado cuando yo le doy cabida y dejo que la concupiscencia guíe mi vida. En sí no es pecado, recién es pecado cuando yo lo admito. Por lo tanto, es parte de nuestra experiencia cotidiana en el combate espiritual. Todo ese deseo desordenado que nos abruma día a día y a la cual San Pablo la tenía atada, porque San Pablo tenía concupiscencia. Todos los santos lo tuvieron. Los santos fueron santos porque vencieron a ese deseo desordenado llamada concupiscencia. San Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era la lucha que en San Pablo se libraba entre la gracia recibida y la carne. Por eso es importante conocer esto. ¿De dónde viene el enemigo? ¿Cuál es la tentación que hay que vencer? Detectar si es la de tener, la de poder o del placer, de manera a conocer y contraatacar con el conocimiento de la palabra, es decir, defendernos con la espada de la palabra, conociendo dónde dar las estocadas. San Pablo nos previene en Gálatas capítulo 5, 16 al 19. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no puedan obrar como quisieran. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas. La carne, no se trata de condenar a la carne que con el alma constituye la naturaleza del hombre, y se trata de las obras. Al hablar de la carne se trata de las obras, o sea, las disposiciones estables. ¿Qué cosas son las disposiciones estables? Son 2, las virtudes y los vicios. Ahora hay que ver cuál de estas priman más en nuestra vida, las virtudes o los vicios. Del catecismo de la Iglesia Católica, dentro del corazón nacen las intenciones malas, dice. Como dice también Mateo 15, 19, que son los asesinatos, los adulterios y la fornicación. Por lo tanto, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por el corazón. Cuando hablamos del corazón, según la Biblia, estamos hablando del hacer. Por eso nuestra batalla con la concupiscencia pasa por el corazón. Los cristianos que cumplen la sexta bienaventuranza son los que han vencido a la concupiscencia. Nadie ha podido cumplir los mandamientos, solo Jesús. Sin embargo, todos podemos cumplir las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son los mandamientos en la gracia. La sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. O sea, los que han ganado la batalla del corazón contra la concupiscencia. Los corazones limpios son los que han ajustado su inteligencia y su voluntad
a las exigencias de la santidad de Dios. El hombre se compone de inteligencia y de voluntad. Inteligencia para procesar las tendencias y la voluntad para obrar de acuerdo a lo que yo procesé, de acuerdo a la inteligencia que Dios me dio. Si nuestra inteligencia está dañada, entonces tu voluntad también está aniquilada. Estarás obrando de mal en peor. Por eso, quien ajusta su voluntad y su inteligencia a la exigencia de la santidad de Dios, esos son los que van a ver el rostro de Dios. O sea, los limpios de corazón. Los que ajustan su voluntad y la inteligencia a la exigencia de la santidad de Dios. Esos son los santos, quienes dieron la batalla con la concupiscencia, contra la carne, y vencieron. Vencieron porque obtuvieron la gracia. La gracia es el contrapeso de la concupiscencia. La concupiscencia nos lleva al mal y la gracia nos lleva al bien. Ahora, depende quién prima nuestro corazón. ¿Qué tienes más en tu vida? ¿La concupiscencia o la gracia? Ahora, hermanos, les recordamos que la gran fuente de la gracia, donde se nos dispensa toda la gracia que necesitamos para la batalla, son los sacramentos. Son la gran fuente de la gracia y la principal fuente es el bautismo. Por eso, sin el bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento que nos aumente la gracia. El bautismo es el sacramento de la gracia. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Claro, es lo que dijo Juan a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Lo que es carne, carne es. Pero al nacer del espíritu es cuando Dios nos adopta como sus hijos. En Romanos 6, San Pablo nos dice que Dios nos adopta por medio de Cristo. Nos inserta en Cristo, en el segundo nacimiento. Sin el bautismo, Dios no nos reconoce como sus hijos. Ahora, otro sacramento muy importante que nos dispone y es fuente de la gracia es la confesión. La confesión es una de las armas para luchar contra la concupiscencia, porque la confesión tiene el poder de liberación y de sanación. Porque si tú oras en pecado, sin reconocerte pecador, no te llegará la gracia, no será escuchada tu oración. Por eso es bueno que uno se confiese bien a menudo, por más que no tengamos pecados mortales, pues los pecados veniales acumulados nos pueden debilitar y quedar expuestos a caer en la tentación. Por eso, confesando los pecados veniales, quedamos bien limpios para recibir el chorro de gracia que es la Eucaristía, donde Dios se hace uno contigo. Es la común unión con Dios y que nos predispone a obrar de acuerdo al orden establecido. La virtud de Dios actúa en tres campos. La virtud de la caridad es el primer campo en que actúa Dios. Aclaremos un concepto errado de muchos católicos que creen que dar dinero es caridad. Eso es limosna, que está dentro de los actos que Dios reconoce como buenos. Pero la caridad en latín, caritas, es el amor de Dios que habita en nosotros, y el amor de Dios que está en nosotros es lo que actúa y nos hace prójimo con el necesitado. Pero no hay tal amor, como dice San Pablo en Corintios 1, 13. Aunque diera todos mis bienes y entregara mi cuerpo en la hoguera, si no tengo amor, de nada me sirve. Si esta obra no sale del amor de Dios que está en mí, no es caridad. San Pablo pone a la caridad por encima de la propia fe y dice: si tuvieres la fe para mover montañas, pero no tienes el amor de Dios, o sea la caridad, nada soy.
Por eso, cuando recibimos la conversión del Espíritu Santo, nos llenamos de caridad y empezamos a actuar de forma diferente, no para que la gente nos vea. Claro, es como un impulso que tenemos. Es porque ya está en nuestra naturaleza que fue restituida a la gracia. Ya no tienen que empujarnos para hacer caridad. La caridad fluye, espontánea de nuestro corazón. Por eso la primera virtud es la caridad. Segunda, la caridad, la castidad. Y ojo, la castidad no es celibato. Castidad y celibato son cosas muy diferentes. En el matrimonio debemos ser castos. Hermanos, seguramente es la primera vez que escuchan esto y tal vez les extrañe y se opongan hasta a esta afirmación. Porque decimos, en el matrimonio debemos ser castos. ¿Cómo es eso?, dirán. Pero la castidad en el matrimonio, ¿qué es? La castidad en el matrimonio es simplemente la fidelidad, o sea, no ser infiel, no caer en la concupiscencia de la carne, del placer sexual y desear a la mujer ajena. Tercero, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Cuando recibimos la gracia y vencemos la concupiscencia, Dios te ayuda a encontrar la verdad. Las grandes conversiones de famosos pastores evangélicos vinieron por leer a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, y se dieran cuenta que la iglesia primitiva era católica. Y esta gente encontró virtud de Dios y tuvieron las ansias de buscar la verdad y la ortodoxia de la fe. Hermanos, existe un vínculo entre la naturaleza del corazón, la del cuerpo y de la fe. ¿Dónde empieza el vínculo por la pureza del corazón? Cuando tratas de caminar en la voluntad de Dios. Y esa pureza del corazón te lleva a la pureza del cuerpo. Si tú comienzas a caminar... San Agustín decía, creía que la continencia dependía de mi propia fuerza, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía que estaba escrito que nadie puede contenerse por sí solo, si tu Señor no se lo da. Es cierto que tú me lo diste, porque con fe te lo he pedido. San Agustín dice, todo el don viene de ti, Señor, cuando yo clamo y me arrojo entregándome a ti. Esta lucha es muy difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente trata de dar batalla con sus propias fuerzas y no puede. Necesitamos los sacramentos. Y fíjense, hermanos, hoy en día, ¿cuál es el sacramento menos usado en toda la iglesia? La confesión. Nos bautizamos, nos confirmamos, tomamos la primera comunión, que muchas veces es la última. Como muestra, hermanos, miren la fila de la confesión y no encontrarán a nadie confesándose. Y luego miren las personas que comulgan. Ustedes dirán, acá hay puros santos. ¿Acaso nadie tiene pecados? Y sabemos que eso es imposible. El demonio sabe dónde ataca. Porque si hay menos confesión, va a haber menos conversión y menos gracia para dar la batalla de vencer a la concupiscencia. No seamos como los protestantes que dicen, yo me confieso solo con Dios. Espectacular. Pero ¿cómo sabes que te perdonó? Por eso, cuando te confiesas con un sacerdote, tú te das cuenta cuando él pronuncia la absolución y dice, yo te perdono con el poder que me dio Jesús en la tarde de la resurrección, en Juan 20:20. Y lo hago no en el nombre mío, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí se cumple lo que dijo Jesús en Juan 20:23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdonen, no les serán perdonados.
Por lo tanto, tenemos la certeza de que somos perdonados. Y la gracia vuelve a restituirse a la gracia primitiva del bautismo, naciendo de nuevo. También se cumple lo que dice en Apocalipsis 21:5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. En el sacramento de la confesión, Dios hace de ti un hombre nuevo. Con esto nosotros estamos comprendiendo cómo podemos nosotros vivir a imagen y semejanza de Cristo. Y lo que nos hace falta para asemejarnos a Cristo, que es la gracia. Atiendan lo que San Agustín decía: lo que en Cristo es por naturaleza, en nosotros es por la gracia. Dios es eterno por naturaleza. Yo no soy eterno. Adquiero por medio de la gracia la vida eterna. Dios es eterno gozo. Yo no tengo un eterno gozo. Yo adquiero un eterno gozo, un gozo que no se acaba. Y esto por medio de la gracia. O sea, lo que en Dios es por naturaleza, en mí es por la gracia. La gracia es la que nos ayuda a vencer la concupiscencia porque nacemos marcados por el pecado. Para terminar todo esto de la lucha del hombre con la concupiscencia, recordando esto de creador de lo visible y lo invisible, es que tenemos que volver a ser imagen y semejanza de Dios, que fue dañada por el pecado. ¿Saben en qué se resume todo esto? Hay que morir a uno mismo. Al hombre viejo ya te moriste, pero hay que seguir muriendo al hombre viejo día a día. Es morirse al yo. Ese sí que es más difícil que todo. Puedes renunciar al pecado y al vicio de las drogas y te entregas a Cristo, pero sigues atado a tu yo, al yo. Entonces yo, en este misterio, hay que hacer lo que yo digo, o me voy porque yo dije y no me hicieron caso. Cada vez que hay un pleito en la iglesia, en los grupos que sirven en ella, cuando uno se va, empieza con la palabra yo. Hermanos, tanto cuesta morirse a uno mismo, al yo. Esta es la idea que yo tenía, pero no fue aceptada, por lo tanto me voy. Lo que debería ser es que, aunque yo no esté de acuerdo, me muero en mi orgullo y acepto lo que la comunidad lo aprobó. Debo aceptarlo, hermanos. Pero para eso es tan difícil. Esto mismo lo deberíamos implementar en la familia, cuando por alguna razón nos acepta mi voluntad. Y hay otro criterio: dejar el orgullo del yo y aceptar la opinión ajena. Ustedes saben de dónde viene ese yo que nos arrastra al pecado, pues de la concupiscencia. Jesús dijo: si tú no mueres a ti mismo, nunca darás fruto. ¿Cuánta gente no acaba de dar fruto el lugar donde esté, aunque comulguen todos los domingos? Pero no pueden morir al yo, por lo tanto no pueden dar frutos. Dijo también Jesús: carga tu cruz y sígueme. ¿Pero qué decimos nosotros? Ah, no. Si no se hace lo que yo quiero, tomo mi cruz y me voy a otra iglesia o a otro grupo donde se haga lo que yo diga. Como dice la palabra, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Hermanos, así culminamos nuestra enseñanza de hoy, donde tratamos o estudiamos lo que es la concupiscencia, cómo dar la talla, cómo vencerla y cuáles son las virtudes que nos ayudan a vencer a la concupiscencia, que son la caridad, la castidad y el amor a la verdad. La caridad, que es sinónimo de amor, y porque Dios es amor. La castidad, por el respeto al matrimonio, evitando la infidelidad. Y el amor a la verdad, que no es otra cosa que creer en la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Cristo, que con las Escrituras venció al demonio cuando fue tentado en el momento de su debilidad. De mi parte, les agradezco la atención y doy gracias a Dios por permitirme hacerles llegar estos mensajes que representan lo que enseña la Iglesia Católica. Profesora. Así es.
Esperamos que nuestro mensaje llegue a tener el fruto deseado y que hayan aprendido algo que les pueda ser de ayuda en su vida espiritual. Queridos, les bendiga y hasta la próxima semana. En la ocasión, buenas tardes. Muy buenas tardes. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay.